Saludos familias, estamos en un nuevo programa de nuestro podcast Ecopolítica. Así que hoy tenemos una invitada súper especial, de verdad que me siento en familia, un episodio que será de salud y en este día nos acompaña la doctora Nur Yapur, nutrióloga, también nos acompaña la doctora Elisa de Mazara y nos acompaña Dania. Así que una bienvenida a la doctora. Bienvenida, doctora. Gracias. Nos gracias. sentimos felices de que usted esté aquí compartiendo una nueva vez más este programa con nosotros y esta vez que nosotros en el mes de marzo estamos trabajando con la obesidad, un tema que de verdad nos apasiona y que a usted como nutrióloga, ¿verdad? Porque Mucho nosotros más. lo que estamos pasados de peso lo llevamos a un lado, pero la doctora nos va a ilustrar acerca de la obesidad y sus riesgos y sus componentes. Así que vamos a iniciar, doctora. Gracias. Gracias, bienvenida. ¿Cuáles son las principales enfermedades que acompañan de la mano a la obesidad que nosotros podemos identificar? Sí, bueno, gracias una vez más, chicas, por la invitación. De igual forma, saludar a toda la comunidad de Ecopolítica. Bien, me alegra mucho que ustedes, siendo una plataforma donde aquí se generan los debates sociopolíticos de la actualidad, hayan decidido tomar un tema tan importante como la obesidad para traerlo acá al escenario. Entonces, es bueno empezar por conceptualizar o definir lo que es la obesidad. A propósito de que la semana pasada, el día 4, celebramos el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Entonces, la obesidad es bueno definirla para que todos entiendan el concepto. La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, que se caracteriza por una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal. Es bueno también saber que algunos números para saber cómo andamos. Y saber el por qué para poder contestar tu pregunta. Hay instituciones que se han dedicado al estudio de la obesidad. Por ejemplo, la Federación Mundial para el Estudio de la Obesidad hace siempre estimaciones. Para el 2020, ellos indicaron que iban a haber 2.600 millones de pacientes obesos o de personas obesas. Ahora ellos estiman que para el 2035 van a haber 4.000 millones de personas obesas o con un índice de masa corporal mayor a 30. Señores, tengo que ponerme a comer más lechuga. Entonces, es que no se trata de comer lechuga, ese es el detalle. Entonces, tener una idea más o menos, eso quiere decir que ya para ese entonces, que es casi nosotros, la mitad de la población va a ser obeso. Entonces, eso es un tema que trae a preocupación, porque es un tema que tiene un impacto un impacto económico y social a los países. Entonces, ¿por qué te digo esto del impacto social que tiene? Porque los efectos de la obesidad, tanto directo como indirecto, salen bastante costosos al Estado. Muy costosos. Y ya saben, entonces, doctora, para responder la pregunta, un sinnúmero de enfermedades y comorbilidades que vienen como consecuencia de la obesidad. Aquí tenemos comorbilidades ya de índole metabólica, como es un síndrome metabólico, que esos pacientes desarrollan un síndrome metabólico que se caracteriza principalmente por una resistencia a la insulina, pacientes hipertensos que desarrollan hipertensión arterial, así como hiperuricemia. Entonces, esa misma resistencia a la insulina va a inducir a una diabetes tipo 2,
una diabetes, trastorno de dislipidemia. Esos pacientes tienen algún tipo de dislipidemia, ya sea por un aumento de la lipoproteína de alta densidad, baja la HDL, que es la de alta densidad, y alta LDL, que es de baja densidad, la lipoproteína. Entonces, también puede producir, pacientes tienen esteatosis hepática, que es el famoso hígado graso. También pacientes que van a desarrollar ciertos cánceres que ya se han desarrollado estudios que indican que ciertos cánceres, como por ejemplo el CA de mama, CA de colon, tienen como una relación directa con la obesidad. Doctora, ¿cuál es el índice de masa corporal que tiene que tener un paciente para que se considere obeso? Bien, el índice de masa corporal es como un indicador que nosotros utilizamos para clasificar la obesidad. Cabe destacar que no solo es el índice de masa corporal, también tenemos otro indicador ya que se ha evidenciado que con el perímetro de la cintura también podemos medir tanto el riesgo cardiovascular y también, evidentemente, clasificar un paciente obeso. El índice de masa corporal, por ejemplo, es una relación entre la talla y el peso del paciente. Entonces, nosotros medimos la talla en metros cuadrados y el peso en kilogramos y hacemos la relación. Entonces, el resultado de esto nos va a indicar, por ejemplo, 18.5 o menos es un paciente, o menos de 18 puntos, que está bajo peso. De 18.5 a 24.9 es un paciente normopeso o eunutrido. Entonces, ya cuando tenemos 25, 24.9 a 30, a 29.9, entonces hablamos de sobrepeso. Sobrepeso. Ay, Dios mío. Cuando hablamos entonces de 30, pero estoy preocupada. Pero estás a tu alrededor está la solución. Exacto. Claro. Entonces, por encima de 30, hablamos de kilogramos sobre metro cuadrado, entonces hablamos ya 30 a 34.9 de obesidad tipo 1, grado 1, como dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, 34.9 a 39.9, grado 2. Ya de 39.9, 40, hablamos ya de lo que es obesidad mórbida. Doctora, sabiendo de que nuestro país tiene un porcentaje muy elevado de pacientes con diabetes tipo 2 y están muy relacionados a la obesidad, a la alimentación, a su estilo de vida, hoy en día podemos clasificar esa cantidad de pacientes obesos y podemos diagnosticarla según el nivel de glicemia elevado. Ejemplo, si ese paciente es obeso, claro, tiene una comorbilidad de que puede conllevar a ser diabético, porque lo relaciona por su alimentación. Pero, ¿cuáles son los niveles de azúcar? Ya como los médicos, nosotros lo sabemos, pero el público debe de saber cuándo está en riesgo de tener una diabetes tipo 2 y el peso que conlleva a tener una obesidad. Bueno, obviamente que ya con un paciente obeso, evidentemente hay que trabajar y manejar lo que es el metabolismo. Eso es fundamental en una consulta de nutrición, evaluar los aspectos metabólicos del paciente. Entonces, cuando nosotros indicamos sobre todo la glicemia en ayuna, la glicemia en ayuna normal debe de estar menos de 100. Ya un paciente que mantiene unos niveles de 100 miligramos por decilitro, ya hablamos de prediabetes. Y ya es un paciente que en los últimos consensos se ha descrito que hay que tratarlo como si fuese un diabético. Exacto. Entonces ya un paciente diabético generalmente va de la mano tanto con nutrición y diabetología para poder llevar de la mano y poder tener los resultados óptimos. Doctora, yo como licenciada me preocupa mucho el no tener los conocimientos en este tiempo que vamos tan rápido con un hijo y no saber cómo comenzar a alimentarme y alimentarlo de manera correcta para evitar la obesidad.
Bien, fíjate que sí, la obesidad infantil es un problema de salud pública y de hecho, si trabajamos desde la infancia, podemos evitar evidentemente lo que habla la doctora, llegar a la diabesidad, que está, ahora es el término que utilizamos, diabesidad, o sea, es la relación que hay con la obesidad con la diabetes. Entonces, en los niños lo que hay que, evidentemente, trabajar la parte educacional. La parte de educación influye mucho para evitar llegar a tener un adulto diabético. Desde niño, entonces, lo que logramos, lo que queremos es que que toda la familia se involucre en lo que son los aspectos nutricionales de la familia. Entonces, ese niño, tú eres una madre que tiene muchísimas obligaciones, que anda, que tienes que trabajar, que tiene compromiso, probablemente el niño come en la escuela, probablemente el servicio sea quien le prepare los alimentos. Entonces, ahí hay una parte que hay que involucrarse y poner un poquito de esfuerzo, sobre todo las madres. Nosotras debemos de esforzarnos en saber qué comen nuestros hijos. Nosotros utilizamos mucho lo que es el recuento alimentario para saber cómo, un recuento alimentario de 24 horas, ponemos a las madres que nos escriba desde que el niño se levanta hasta que se acuesta, qué le damos de comer. Entonces, dependiendo de todo lo que nos escriba la madre, podemos hacer el cálculo de la ingesta y podemos ver dónde hay el fallo, qué tipo de alimentos está frecuentemente le estamos dando, si son aceptables o no, si son saludables o no, para entonces hacer las modificaciones del lugar. Señores, pero mire, esto es complejo. Sí. Esto no, Y a muy veces importante. la gente entiende o ve que el ser humano, ay, pero tú estás gordito, tú estás pasado de libra, pero es que es complejo. Sí. No, A es pesar de bastante todo, con el ajetreo quizás diario, con las faenas, como dice Dani, a las madres que tienen que prepararse ella y preparar a sus hijos, es un poquito difícil. Es difícil, es Pero difícil. en la actualidad estamos viendo que hay mucho tratamiento para la obesidad. ¿Cuáles, en esos tratamientos que usted conoce, cuáles son los más idóneos, los más recomendables? Porque yo llevo una dieta eterna, entonces no lo logro. Pero usted, díganos cuáles son esos tratamientos que hay en la actualidad para la obesidad. Realmente, para la obesidad, como se describe, la obesidad es una enfermedad crónica. Por ende, si hablamos de cronicidad, quiere decir que no se instala de la noche a la mañana, que es una enfermedad que es de larga data. Por ende, no se va a resolver de la noche a la mañana. Es que eso, en realidad, la población que nos escucha y que nos ve, en realidad eso es lo que nosotros buscamos, que se resuelva de manera inmediata. Y buscamos fórmulas Soluciones mágicas rápidas. en el mercado. Necesito. El mercado está bombardeado, hay muchos nutriólogos. Y también el tema del factor genético, ¿verdad? doctora. Sí, porque es una por enfermedad ejemplo, mi mamá que multifactorial. sea gordita, mi papá que sea gordita, yo tengo un factor genético que me influye a No, y ser la vida obesa. sedentaria, porque El hay que sedentarismo. reconocer, señores, que por ejemplo, antes nosotros caminábamos para ir a las escuelas, para ir a la universidad, ya no, ya la población dominicana tiene un carro. Exacto. Nos queremos mover en Si vamos al motor Uber de acá a la supermercado nos esquina. parqueamos en la misma puerta Correcto. para poder entrar. No, porque de hecho, como dijiste, Es que yo estoy hablando de mí. la etiología es multifactorial. Entonces, para abordar el tratamiento, hay que hacer una evaluación exhaustiva, minuciosa, una historia clínica bien detallada para ver entonces, encasillar ese paciente. Evidentemente que lo primero que tiene que haber es la intención del paciente de reconocer su enfermedad y querer sanar. Entonces, si es así, el paciente es colaborador, evidentemente que hay muchísimos tratamientos o abordajes. Por ejemplo, nosotros, para mí, los ejes fundamentales siempre van a ser empezar por hacer las modificaciones y cambios en el estilo de vida. Entonces, crear hábitos saludables, como te dije con tu niño. Ese niño, aparte de que tú le orientes y le digas, tenemos que hacer
comida, 2 meriendas, pero hay que ir al parque a jugar, hay que hacer una actividad física, ¿entiendes? Hay que implementarlo eso desde pequeño. Desde pequeño. Entonces, tú me dices, tu madre gordita, yo puedo, claro que sí, las enfermedades se programan desde la gestación. Claro. Entonces, tú tienes un niño obeso, tú vas a tener un adulto obeso. Entonces, en el abordaje, cuando ya tenemos identificado ese paciente, podemos ofertarle la primera línea, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo y motivado. Entonces, utilizamos lo que es una nutrición equilibrada, balanceada y adaptada a ese individuo, porque la dieta o plan nutricional que te va a ti, Elizabeth, no es la que le funciona a Cipreli. Entonces, hay que personalizar. Cada plan nutricional es personalizado porque hay que evaluar de una manera integral a ese paciente. Entonces, si esto no nos funciona, entonces sí podemos ayudarnos de otras herramientas. Entonces, hay tratamientos farmacológicos. Entonces, ahí podemos utilizar ciertos fármacos que ya son, hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas, exactamente, para suplir suprimir el hambre o estimular la hormona que tiene que ver hay una hormona involucrada con el gen de la obesidad. Doctora, he visto que no hay programas para intentar llevar esas informaciones a esa población de bajos recursos que no pueden pensar en una nutrición. Sí, hay programas. Doctora, lo que pasa es que probablemente no. Lo que pasa es también, doctora, que han estigmatizado de que llevar una dieta es costosa. Pero la alimentación es el día a día. No, amor, mira por qué. No es costosa. Porque cuando tú alimentas a tu bebé con un pan con queso, te sale más barato tú darle un huevo y un guineíto. Lo que pasa es que es por desconocimiento. Claro que sí, es por desconocimiento. Entonces, si tú tienes un nutriólogo de confianza, y no tiene que ser de confianza, porque la ventaja de nosotros los dominicanos que tenemos acceso a la mayoría de profesionales. Todo el mundo conoce un médico, un abogado, todo el mundo conoce un ingeniero, todo el mundo conoce un militar, un político. O sea, es cuestión de acercarse y buscar la ayuda idónea. Entonces, cuando tú tienes un nutriólogo conocido, mira, de hecho, puedo poner de ejemplo a Ninoska. Ninoska me ha abordado en ciertos temas, me ha preguntado, y ella no es paciente mía. Entonces, yo puedo, con mis conocimientos, sugerirle cosas. Sí, entonces, si tú te acercas y tú le dices, ¿cómo yo puedo sustituir, por ejemplo, a mí no me gusta el brócoli, ¿cómo yo lo sustituyo? Entonces, yo te puedo dar opción. Pero no es que no hay programas, sí hay programas. De hecho, el Estado tiene programas para ayudar a cambiar. Salud pública, tú que eres de salud pública, el ministro anterior tenía o tiene, porque se le está dando continuidad a lo que es la ruta de la salud. Y en la ruta de la salud, eso lo que implica es cambios en el estilo de vida, es fomentar que tú tienes que hacer actividad física, porque una persona inactiva es una paciente que enlentece su metabolismo y va a aumentar de peso. De igual forma, en la ruta de la salud se lleva nutriólogos y los nutriólogos le dan charlas nutricionales. Y en el comer, en atención primaria se le da charla a los pacientes. Exactamente, nosotros tenemos una red de servicios de salud, y en esas unidades de primer nivel, sobre todo en los centros diagnósticos, hay nutriólogos. Nur, yo quiero, antes de terminar este conversatorio que tenemos contigo, que yo me voy a llevar muchas cosas de aquí para cambiar mi estilo de vida también. Recordamos que estamos en una era difícil, es un tema difícil con la salud mental. ¿Cómo influye la salud mental en esos pacientes obesos, donde sabemos que lo llenan de ansiedad, que a veces hasta comen más? ¿Cómo tú crees que podemos abordar la salud mental en esos pacientes obesos? Sí, fíjate, la salud mental de los pacientes obesos se ve bastante afectada. Hay estudios que indican que hay una alta tasa de trastornos psíquicos y psiquiátricos en los pacientes obesos.
me refiero a trastornos de depresión, ansiedad, de fobias, de estrés. Entonces, esto lo que genera en el paciente, que por ejemplo, un paciente obeso es discriminado. Ese paciente obeso tiene tiene ausencias laborales, por su misma baja autoestima que tiene. Entonces, un paciente con una baja autoestima, ¿qué va a pasar? Que se va a aislar. Ese paciente aislado, por un mecanismo hasta de sobrevivencia, lo que hace es que tiene un impulso mayor a la ingesta de comida. Entonces, esto lo que también, ¿qué hace? Que se inactiva. Es un paciente que queda sentado en su casa. ¿Y qué provoca esa inmovilización? Que siga aumentando. La vida sedentaria. Entonces, una ingesta mayor y poco gasto, entonces, obviamente que se va a traducir en obesidad. Recuerden que independientemente de la génesis, de la causa de la obesidad, pero la obesidad en su mayoría de veces, o lo que es más común es que hay una mayor ingesta, un mayor consumo y un gasto disminuido. Menos. Exactamente. Nur, te agradecemos que hayas estado con nosotros en este conversatorio. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo Sí. para hablar de ese tema de tan nutrición. importante. También la doctora que nos acompaña y Dania también. Yo me voy a llevar algunas recomendaciones, pero con mucho gusto te despedimos para una próxima, ¿verdad? Gracias. Donde nos traiga Gracias, otro tema. chicas. Recuerden suscribirse y dar like, compartir con todos sus amigos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.